Muy buenos días, bienvenidos a todos a esta nueva sección de nuestro canal Filosofada Mundana, en el cual nos vamos a concentrar en una serie de entrevistas a figuras del contexto actual que estén dedicadas a este campo de la filosofía. Por supuesto, figuras que se encuentren en un contexto bastante mundano, digámoslo así, en un contexto bastante underground. Entonces eso sería interesante tratar en estas entrevistas, y esto es lo que nos vamos a proponer. Pero por supuesto, ninguna filosofada estaría completa sin un poco de ayuda de la sustancia. No se hace marketing ni nada, pero es el patrimonio nacional que tenemos y empezamos. El invitado de hoy es un hombre con el que personalmente he compartido bastante retroalimentación en este mundo de la filosofía y con el que de hecho hemos intercambiado bastantes ideas, hemos vivido sin duda bastantes experiencias en este mundo literario y filosófico, y me parece que es una persona relevante para incluirla dentro de estas, llamémosle teselas, de estas entrevistas, precisamente para intentar un poco abordar su pensamiento y abordar asimismo su experiencia personal y la relación de esta con la filosofía. Así que sin más nada, les presento a Joe Daniel Morales. Entonces aquí tenemos a Joe, bienvenido. Si nos podrías tal vez ayudar con un resumen de tu biografía, de más o menos tu experiencia. Bueno, mi nombre es Joe Daniel Morales Farinango. En mis estudios, bueno, básicamente fueron del colegio un poco problemáticos, no cursé la universidad jamás. Siempre tuve una educación de la filosofía netamente autodidacta, por aproximadamente unos 12 años debe ser que llevo en esto, y la literatura también. ¿Y eso? Listo, entonces esta entrevista se va a dividir en dos ciclos de preguntas. El primer ciclo de preguntas va a ser dirigido estrictamente a abordar la vida personal y la relación de esta vida personal con la filosofía, ¿no? Mientras que el segundo ciclo de preguntas se va a concentrar estrictamente en preguntas de carácter filosófico. Entonces, empezamos por el primer ciclo, ¿no? ¿Cómo nacería tu interés por la filosofía? ¿Consideras que sería algo que habría venido de la familia o consideras que tendría otro tipo de influencias? Bueno, ideas que se pueden llamar de carácter filosófico siempre las tuve desde niños, como creo que la gran mayoría. De hecho, recuerdo que una de las primeras ideas que a mí me rondó la cabeza fue el origen de las cosas, ¿no? Sin embargo, el primer acercamiento mínimo que yo tuve con la filosofía académica, por decirlo, es con un libro de Platón que tenía de hecho, estaba en mi casa abandonado, empolvado, y yo lo encontré. Tenía yo aproximadamente unos 14 años y me interesó, yo le empecé a leer, pero obviamente de lo que me faltaba muchas cosas, pues no lo entendí. Sin embargo, ese libro ya lo leí luego de manera posterior, ¿no? El punto fuerte donde yo me acerco a la filosofía con más fuerza es cuando, claro, yo conozco a Sebastián y yo me acuerdo claramente que él tenía un libro de iniciación, como a formato cómic, que se llama Filosofía para Principiantes,
Y este libro fue como que me despertó bastantísimo la curiosidad. Entonces desde ahí empecé, digamos. Claro, desde ahí empecé, pero me daba cuenta que muchas ideas, antes de conocer este libro y saber que existía todo esto, muchas ideas ya las tenía, ya las trabajaba como tal, en cuanto a la filosofía. Entonces, sí, eso hice. Entonces, ideas que yo tenía, a la par que empecé a leer esto, igual las empecé a escribir, y así es como empezó todo, y aquí seguimos, y va a ser hasta el fin de mis días. ¿Y tú consideras que la finalidad por la cual tú empezaste a estudiar ha cambiado con los años, ha cambiado a lo largo de los años? ¿Crees que al inicio, cuando recién empezaste a estudiar la filosofía y así, tenías una finalidad en mente que es distinta a la que ahora tienes? ¿O consideras que se ha mantenido, hay algo general, se ha mantenido a lo largo de los años? Bueno, lo que sí se ha mantenido, por supuesto, y como tal, es la cuestión de saber un poco más de este gremio, ¿no? de la filosofía académica. Ahora, creo que últimamente yo sí me he dado cuenta que sí ha sido, no el motivante principal, pero sí ha sido también algo de conmigo mismo, como una especie de capricho. No el hecho de llegar a saber mucho, sino de saber utilizar lo que sé. Entonces, por ejemplo, considero que a medida de los años he sabido utilizar muy bien lo que sé, pero a su vez me he dado cuenta que no le he dado la disciplina suficiente, porque quizás con una disciplina diferente sería muchísimo más hábil en tales cosas, ¿no? Pero igual, considero que sí, que puedo mantenerme, que no pierdo el ritmo en esto. Y tú, por ejemplo, ¿en qué campo de tu vida consideras que es donde más ha influido o más has podido utilizar lo que la filosofía te ha dado? Bueno, yo creo que algo que me hizo a mí el estudio de la filosofía, y muy importante, y me sirvió para muchas cosas de la vida, es decir, fuera de la doxografía, de las ideas, ha sido el manejo de la lógica, ¿no? Inclusive sin al principio. Poco a poco me parece que fui utilizando la lógica de una manera más apropiada, o sea, razonando más rápido y de manera más ordenada, y eso es gracias a la filosofía, ¿no? Y claro, como esto infiere silogismos, resolución de problemas, esto me ayudó en muchas áreas, ¿no? En cuestiones netamente de relación social, en cuestiones de trabajo, eso me ayudó muchísimo. E inclusive es más que nada por la filosofía me ha dado una especie de puente a saber lo que yo quiero hacer. Entonces, antes de la filosofía no sabía qué quería hacer, qué es esto, cómo que pasó. Estaba en el limbo completo. La filosofía como que me ayudó a aclarar ciertas cosas que ahora me hacen moverme con muchísima seguridad, diría, ante otras cosas que sin la filosofía no lo hubiese logrado. Y ahora, pasando a otra pregunta, ¿tú consideras que, basándote en la experiencia que has tenido en tus círculos sociales y todo ello, consideras que vivimos en un círculo, en un entorno que está interesado por la filosofía, o consideras que más bien la filosofía es algo propio de minorías, de gente muy, muy minoritaria? Creo que sí, es de minorías, por lo menos como esta asociación estándar occidental en la que vivimos, ¿no? Creo que sí es de minorías, pero lo que es la doxografía, o más que nada del gremio de quien se dedica a esto, sí sería una minoría. Sin embargo, hay ideas que maneja la gente en su diario vivir, que no están involucradas con este tema, ingenieros, conserjes, quien sea, que maneja cierto tiempo con constancia de ideas que son netamente filosóficas, ¿no? Que si ellos tal vez tuvieran un orden, un sistema o una serie de autores que esos problemas los puedan referenciar, creo que se darían cuenta, ¿no? Pero sí, yo creo que todos llegan a toparse con alguna idea filosófica. El gremio sí es en minoría, pero sí. Y, por ejemplo, tú así en resumen, ¿cómo definirías tu filosofía de vida? No tanto un sistema de filosofía o eso, sino bien la filosofía que tú aplicarías en tu diario vivir. Obviamente esto no me atribuye ningún dinero a mí,
si alguna vez, claro, me ha ayudado en muchas cosas, como les menciono. Sin embargo, yo sí tengo claro lo que quiero hacer, las ideas que quiero dar, cómo las quiero divulgar, y eso cuidarlo hasta el día que yo me muera. Entonces, claro, yo puedo hablar de proyectos como un club de debate, etcétera, ¿no? Todo esto, pero llevar estas ideas y divulgarlas como tal al máximo de público posible, a pesar de que yo no sea muy un perfil de influencer, digamos, llevarlo al máximo de personas posible y defenderlo ante el máximo de personas posible, llevar mis ideas, y más que nada sí, un capricho, sí tiene mucho que ver lo que decía al principio de un capricho, de hacerse un nombre, pero no cimentado de la nada. Es algo que tengo que cuidar y que viene de años y que se va a hacer como me gustaría que sea. Ahora vamos a pasar ya al segundo ciclo de preguntas, que vendrían a ser las preguntas de un carácter estrictamente filosófico, ¿no? Que es donde creo que más podría aportarnos Joy. Entonces, lo que vamos a empezar es con una pregunta que a mi modo de ver es básica en estos temas de filosofía, ¿no? ¿Te consideras materialista o idealista? Y para que nos fundamentes tu posición, por favor. Correcto. Me considero un filósofo materialista, completamente. De hecho, luego estoy lo matizo, los ápices de certeza, de razón que tiene el idealismo son materialistas. Entonces, claro, yo me entiendo por materialismo, necesito yo un marco para manejarme con las cosas, absolutamente todas las cosas. Entonces yo, una vez que tengo este marco de ideas que me permiten manejar las cosas y ordenarlas con todas las cosas que se puede conocer y que no conozco también, cuando nos manejamos con esos parámetros y el uno se conecta con el otro, y estas ideas que estoy diciendo están estrictamente relacionadas y completamente inseparables con los cuerpos, eso ya me lleva a mí a, claro, manejarme como materialista. O sea, tú no considerarías esta idea de una separación entre que hay un mundo de las ideas, o un mundo de las cosas eternas, así que claro, no tiene ninguna relación con los cuerpos. Yo vería que el mundo de las ideas estaría estrictamente relacionado con el de los cuerpos. Más que nada, claro, lo sensorial, todo nos remite a una serie de símbolos, imágenes que son gracias a los cuerpos. Todo el conocimiento nos remite a eso. Entonces, claro, o sea, estas ideas que podemos de primeras manejarnos como metafísicas tienen una estirpe corpórea, física, y claro, las ideas están a la par, pero las ideas son inseparables el uno con el otro. Claro, y ahora entonces, ¿tú por qué considerarías que hay ciertas personas que abogan por defender una filosofía idealista o espiritualista en vez de una filosofía materialista? O sea, ¿por qué crees que hay personas que abogan por filosofías opuestas a la tuya cuando la tuya vendría a ser la verdadera? Es interesante porque este término idealismo se le ha manejado de muchas formas, pero más suele manejársele como el que se le antepone a materialismo, ¿no? Entonces, claro, empezó siendo me parece que es con Napoleón, me parece que inclusive empieza esto de la forma despectiva de llamarse los idealistas, no estoy seguro. Sin embargo, yo me voy a referir, o en el resto de la entrevista me voy a referir por idealistas a los que justamente realizan un proceso de ideas que se salta la intervención del cuerpo, o no lo relacionan bien. Esto es muy interesante. Por ejemplo, a mí siempre no me gusta decir de no real y tal, siempre me gusta decir que es como una especie de error, de incongruencia. Por ejemplo, si yo digo 2 más 2 es 5, claro, y se explica los números enteros y la adición, y no se puede decir. Entonces,
Pero nosotros le conocemos al 5 y le conocemos a la idea de 2 más 2 es 5 como tal, pero como errónea. Entonces no es que 2 más 2 son 5, no existe, sino que es errónea y tiene sus elementos mal configurados, digamos. Entonces esto es lo que yo pienso del idealismo, que el idealismo tiene sus elementos mal configurados en un desorden que no se debe dar, y en la gran mayoría de los casos, o son ideas que en realidad sí, son, claro, materiales, pero están como explicadas de una forma errada, desordenada, o de plano se saltan el factor de los cuerpos. Claro. Y tú, por ejemplo, con respecto a esta cuestión de la verdad, ¿tú consideras que existen verdades absolutas o verdades eternas que se mantienen inmutables en el tiempo, o consideras que toda verdad es contingente y relativa a su momento, a su momento histórico y eso? ¿Cómo tratarías la idea de la verdad? Aquí hay algo interesante, ¿no? Dos cosas. Primero que, claro, si uno dice que no hay verdades objetivas, si uno pone la máxima, no hay verdades objetivas, la misma idea caería por su propio peso, no es como una especie de paradoja, de incongruencia. Porque si no hay verdades objetivas, la misma frase, la misma idea de no hay verdades objetivas, se juzga a sí misma, entonces se pone en tela de duda, entonces no sé, es una paradoja. Por lo cual, y hay que tomar en cuenta una cosa, que claro, las certezas sí se pueden dar, es decir, las certezas se dan, los axiomas se dan y están ahí. Las cosas fijas, ideas incambiables se dan y hay que pelear por ellas, de hecho es todo lo contrario a lo que está en boga. Pero el problema es que hay que darnos cuenta que estas ideas se manejan en su marco determinado, en su contexto, en su punto de solidez, que las retiene como tal. Un ejemplo clarísimo de esto es, por ejemplo, las definiciones geométricas. Las definiciones geométricas de un triángulo equilátero es un triángulo de tres lados iguales. Entonces, estas ideas que componen la idea del triángulo equilátero son inseparables. Igual, claro, los tres lados iguales equivalen igual a tres ángulos iguales. Entonces, esto se sostiene a sí mismo. Entonces, con las ideas de filosofía, ¿se puede crear algo así también? Es algo que siempre suelo utilizar esta estilística, digamos, de percepción de las ideas. ¿Se puede hacer? Claro que existen axiomas, hay certezas que son absolutas. Ahora, por otro lado, con la idea de verdad tengo más cuidado, porque yo más bien me manejo, y es un texto que ahora mismo que yo escribí hace tiempo, no tengo ni siquiera está en mi blog, pero no tengo ni siquiera el nombre, que yo trataba la verdad lineal y no lineal. Entonces la verdad lineal era cuando tú decías una verdad en el sentido de que no estabas mintiendo, de que lo que tú sabías y creías y tú piensas que lo dices, y eso es certero. O sea, yo digo una verdad y eso es certeza, digo 2 más 2 es 4, no sé bien, pero eso es verdad, es una verdad lineal, independientemente de que sepa cómo llega a eso o no. Pero una verdad no lineal sería que yo digo 2 más 2 es 5, porque estoy diciendo yo la verdad, no tengo la intención de mentir, pero en mi ignorancia es no lineal, porque no es una certeza. Entonces es un diagrama, ¿no? Eso es verdad, certeza, y acá está la falsedad, ¿no? Entonces, claro, existen también los casos por defecto de este diagrama. El caso por defecto es, claro, una mentira en este caso, que sería no lineal porque está a la esquina del otro, es una mentira a propósito, o sea, es un decir que se está diciendo la verdad. Es un caso muy particular, ¿no? Es decir, yo estoy mintiendo, tengo la intención de falsearlo, pero por ignorancia digo la verdad. Y la mentira lineal, que sería el caso que existe todos los días, la mentira lineal sería la que yo tengo la intención de mentir, pero justamente no es certero. Entonces es lo que más se da, ¿no? Entonces eso es lo que yo tengo en cuanto a la verdad. Pero claro, de ahí, claro, esta idea de la verdad que justo acabas de exponer ahorita, de lineal y no lineal, claro, ¿no crees que tendría alguna relación con esta división de Emic y Étic?
de más o menos como, claro, una persona que está así, claro, porque el creyente, por ejemplo, el creyente cristiano, cuando está afirmando que Dios existe, está diciendo según él la verdad, o sea, está hablando la verdad según él. Claro. Pero claro, un ateo que en cambio se ponga a analizar esa perspectiva desde su plataforma de ateo, va a decir, no, estás hablando en falsedad, aunque para ti esa verdad sea... Claro, lo interesante de eso es que el diagrama como tal, se le colocaría por encima de la persona, por así decirlo, que lo está diciendo. Porque claro, obviamente cuando es una verdad lineal, el que empieza de este punto, que es de verdad, él va a decir solamente las certezas que él tiene, las certezas. Así está equivocado, él lo va a decir. Entonces, él, claro, desde el punto de vista de quien lo dice, él va bajo estos términos va a pensar que es todo lo que él dice como verdad, es certeza. Pero claro, en el error ya radica, en el error, o sea, cuando hay un error, radica el punto de verdad y falsedad, en el error. Pero por ejemplo, cuando es verdad y es certeza, claro, sería que la máxima es de hecho así. Obviamente esto se lo puede aplicar ya a un marco que necesariamente nos va a llevar a cosas objetivas, y esto por supuesto nos lleva también a cuestionarnos, ¿no? En qué momento las ideas se empiezan a pelear en verdad, si es que se pelean, si es que se contradicen, si es que tienen elementos parecidos, otros no. Eso nos lleva a eso, ¿no? Y claro, de hecho esa fue una idea vieja, pero que me llevó, por ejemplo, a lo de la crítica copulativa y aplicativa, pero eso es otro tema. Claro, porque, claro, o sea, cuando la idea del error, lo interesante con la idea del error es que cuando se comete el error, se lo comete de buena fe muchas veces. O sea, no es que cometas el error voluntariamente, sino que tú crees que estás haciendo algo verdadero y certero, pero acaba resultando en un error, ¿no? Y para analizar ese... Exacto, porque este esquema, necesita el esquema necesariamente como un marco ya objetivo. Es un marco ya objetivo, porque el diagrama no se puede quedar sin la certeza y la falsedad. Claro. Entonces, una vez que está establecido eso, se puede ya ejemplificar eso. Porque de ahí verdad y mentira ya sería de la mera intención de quien lo dice. Claro. Ahora, con respecto a un tema que resulta de bastante relevancia en el contexto de las instituciones de filosofía de España, digo de España porque bueno, ahí es donde radica la fundación de Gustavo Bueno y es donde yo he visto que más se trata este tema de una manera técnica, ¿no? Es este tema de la doctrina del hiperrealismo, ¿no? Que me gustaría un poco tratarle de una manera superficial con Joe, porque creo que podría aportarnos bastantes cosas. Claro, en la doctrina del hiperrealismo, por reducirlo bastante, consistiría en que las ideas propiamente son realidades antrópicas, son realidades hechas por el hombre y configuradas por el hombre. Ahora, claro, partiendo de esa certeza, ¿no? De que las ideas son una fabricación del hombre, claro, ¿cómo puedes tú llegar a ideas objetivas si las ideas, al ser creaciones del hombre, irían también preñadas de opinión, de subjetividad, de emociones, de capricho? ¿Cómo haces para purgar todo eso y quedarte con la idea objetiva? Eso se va en las características y con las características en las definiciones. Cuando una idea se la construye claro con unos cimientos que sirven para la idea como tal. Entonces, por ejemplo, todas las características que nosotros tenemos de un triángulo equilátero funcionan la una con la otra como una sola constitución donde no puede faltar absolutamente nada. A mí siempre con esto me ha gustado aplicar una idea. Entonces, el todo y las partes. Entonces, cuando nosotros tenemos un todo definido, tenemos cada una de las partes específicas. ¿Y sí, qué pasa si ese todo tiene unas partes elementales? Son partes elementales en cuanto a que están añadidas a esa parte general, pero que no le alteran, no alteran su parte esencial, y eso es lo que yo entendería por esencial, que son las partes elementales, es la esencia que se dice. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si hay una idea de coche, una idea de carro, de 4 ruedas, etcétera, motor, etcétera, y yo tengo toda esta idea ya descrita, y hay una característica adicional que no modifica las características que yo he dado, porque qué sé yo, un alerón, una adorno, etcétera. Esas son partes adicionales, pero a su vez eso también es una parte
elemental y no adicional cuando se define lo que es específicamente eso. Claro, hay una sola idea de perro, una sola idea de número, etc. Una sola idea. Pero hay millones de números y millones de perros. Entonces, las particularidades tienen, ante la parte elemental definida, las particularidades son adicionales, pero vueltas a su vez partes elementales. Eso quiere decir que lo que conocemos como totalidades particulares son, claro, obviamente totalidades como tal ya dadas. Ahora, ¿esto cómo se lo lleva al aspecto más abstracto, digamos? Con características. Es decir, si yo me refiero, por ejemplo, a que las ideas underground son ideas que se niegan principalmente a un grupo determinado, o a un grupo o grupos determinados, a un gremio determinado, se niegan a el mero hecho de hacerlo por cuestiones de reproducción de imagen, lo que tenemos de fama. Creo que esto se puede matizar, pero para decirle a breves rasgos, porque si no nos vamos de largo. Y lo que nos lleva a la partición económica. Esto no quiere decir, por ejemplo, que un grupo underground no tenga ingresos para solventarse a sí mismo. Entonces, eso es lo que yo tengo como underground. Son ideas ya cerradas. ¿Qué pasa si no? Sí, yo tengo mi grupo underground, pero sí queremos dinero, pero si nos alejamos de tal grupo, y no queremos fama, pero sí queremos dinero, ¿somos underground? No, porque ya están dadas las principales tres características. Entonces igual, se puede manejar así. Las ideas que yo he dado, que he definido, se han manejado así. No sé si hay tiempo de dar otro ejemplo. Corrupción. Entonces la idea de corrupción es la que yo tengo como un grupo ordenado y establecido que funciona con jerarquías. Aquí no me puedo extender mucho con la idea de institución. Un grupo que lleva un proceso determinado, un grupo humano obviamente, que lleva un proceso determinado y hay un rompimiento de este proceso por factores externos a ese proceso, como el hecho de yo rendir una prueba para entrar a un trabajo, digamos, y doy, califico y entro, es el proceso. Ahora, algo contrario sería que yo le conozco a alguien que trabaja aquí y me hace entrar cuando yo no aprobé la prueba. Sería un ejemplo de corrupción, porque corrupción consiste en romper el proceso establecido del grupo. Entonces son, por ejemplo, ideas claves y claras, y son ya como pilares que me hacen llevar a las ideas, a forjarlo, a las que yo estoy diciendo, para la idea que a mí me sirve, con las cosas que yo estoy diciendo y que son objetivas. Pero ese comienzo que tú le das a las ideas como tal, ¿no dependerían también de tal vez otras ideas que serían que tú te vas en contra de esas ideas? Como tal vez la primera idea que pusiste de underground. Underground, claro, ahí cuando empiezas a definir underground, claro, es como que lo defines de una forma como diciendo, no es esto, no es aquello, no es este otro. Entonces, claro, es como que a través de rechazar ciertas cosas que podrían ser esta palabra, llegas a la palabra como tal. Pero entonces, claro, sería un proceso como de dialéctico, claro. ¿No? O sea, de ir rechazando la ciertas cuestión, cosas. Lo interesante es esto, que claro, es un proceso que se niega, ¿no? Igualmente en los orígenes como tal del término, claro, sí lleva, no se definía, era borroso este término. Pero sí lleva esto del hecho de alejarse de ciertas actitudes. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que sí cumple con un modelo de actitud. Es decir, un grupo musical underground es un grupo musical. No es que simplemente cualquier agrupación que cumpla estas tres características, sino que es una agrupación obviamente que tiene que está constituida la agrupación. Esto es lo que me quiero entender. De lo contrario, por ejemplo, un grupo de niños jugando en el parque sería algo underground. Claro, entonces este grupo constituido con una intención clara es el que calificaría a estos tres aspectos que les niego, por ejemplo. Claro, pero ¿y tú no crees que, por ejemplo, cuando empiezas esta idea de corrupción, claro,
tú es como que fijas ciertos atributos a la idea y todo ello, pero ¿no crees que también depende en gran medida de la historia que ya tiene ese término como tal? Porque no es como que te inventes atributos para la palabra. Claro, es que igual por eso se le asigna ese nombre, no es una idea que se le asigna el nombre de corrupción. Es porque, claro, en base a la historia del término y lo que se ha venido manejando, como que se hace eso para esos mismos temas, aclararles. Entonces, por ejemplo, viene de corromper, y corromper tiene relación con corrosión, y corrosión con destruirse, cosas de estas. Claro, listo. Y para concluir, me gustaría que nos des así un resumen de tu posición, tanto política como religiosa. Ya, correcto. Hijo, política sí va a estar censurable, porque sí tengo unas ideas un poco fuertes, ¿no? Pero, bueno. En política, por lo que se viene manejando, sí, no me parece apropiado, no le veo sentido ni la eficacia, aparte de que se termine en fin populista, el hecho de lo que, bueno, digamos la democracia de estos días, que es ir a votar y que un montón de personas, por el mismo hecho de ser ciudadanos, tengan el derecho de votar, pero más bien las facultades de decidir no las tienen. O sea, de decidir sí, pero las facultades de entender cómo funciona no las tienen ni siquiera la gran mayoría, ni siquiera yo mismo. Hay cosas que yo no entiendo para votar, entonces hay cosas que yo no sé, no puedo decidir, yo no entiendo bien cómo funciona, no sé. A mí siempre me ha gustado poner este ejemplo de este símil, esta metáfora para hablar de este problema de la democracia. Es como que nosotros fuéramos un grupo de amigos, 4 amigos, y nos vamos a vivir solos, y uno de ellos es ciego por nacimiento. Y nosotros, por sentido de justicia, de equidad, le preguntamos a él que de qué color quiere pintar las paredes. Entonces, claro, es absurdo, ¿no? Porque él no puede saberlo. O hacerle participar, o incluirle a alguien que no encaja, que no puede hacerlo, a un grupo determinado, solo por el hecho de hacerle sentir incluido. No se le va a hacer competir a un atleta medallista de oro de los Juegos Olímpicos con uno que es de Olimpiadas Especiales. No porque se le discrimine, no porque seamos crueles, sino porque simplemente están en parámetros diferentes. Ahora, la gran mayoría de nosotros no tenemos recursos para darnos cuenta de lo que pasa, y si buscamos, aún así nos hace falta. A mí me gusta mucho algo que, no sé si es Pericles, no recuerdo quién es. ¿Cómo van a decidir los ciudadanos griegos, el carpintero, el herrero, que ni siquiera sabe dónde termina su polis? ¿Cómo va a decidir sobre la polis? No puede, no sabe. Son cosas que le tocan a los de arriba. Claro, es que en gran medida la política también es una cosa subordinada a las familias. Claro, esto suena feo, ¿no? Esto puede decir oligarca. Bueno, no quiero seguir más porque puede ser, mañana te piden mi ubicación. Y ahora, en tu perspectiva religiosa, ¿cómo manejar el tema? La perspectiva religiosa. Bueno, yo soy ateo. Sin embargo, tengo una valoración de meritoria, digamos, por la Iglesia Católica. No soy católico, oficialmente, institucionalmente soy católico. Yo estoy en el códice de la Iglesia Católica porque soy bautizado. Institucionalmente soy católico porque no he hecho el proceso de apostatal, que es para salir. Pero oficialmente soy católico, y considero que la Iglesia Católica sí ha tenido una relevancia, inclusive para nuestro gremio en especial, para la filosofía. La Iglesia Católica albergó siglos de siglos, más que nada los clásicos, y se dieron ahí un montón de ideas que hoy utilizamos y nos sirven. El gremio que yo y tú y yo nos dedicamos a estudiar, la Iglesia Católica como que fue el seno por mucho tiempo, ¿no? Además que es más que nada de una fuerte influencia institucional y del gobierno, ¿no? Y
gubernamental. O sea, la Iglesia Católica ya más le veo como una especie de, claro, una religión, pero ya en términos netamente económicos o ya de política estricta, claro, jugó un papel fundamental y que creo que me apego. Obviamente hay cosas reprobables, reprobables en ciertos paréntesis, en ciertos contextos, es decir, yo no digo que soy un católico recalcitrante, oficialmente católico porque estoy bautizado y he constatado, y vengo de una familia, como últimamente tengo una manía de estudiar el ocultismo últimamente, pero de cuestiones filológicas, ¿no? de cómo se manejan, de los textos, porque yo no creo en espíritus, ¿no? Listo. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final. Y nada, precisamente funciona como un medio donde las ideas de algún modo más funables, las ideas más censurables y las ideas que de algún modo más buscan ocultarse, encuentren aquí su nicho, encuentren aquí su cenit, ¿no? Entonces esa es también un poco la intención aquí. Y nada, te agradezco mucho, Joe, te agradezco mucho. Y muchas gracias. Claro, pues ya viene nuestro patrocinador que no nos da ni un centavo, ¿no? Pero ya vamos a hacerlo. Entonces esto ha sido todo. Y será hasta una próxima filosofada mundana.